Buenas tardes a todos. Durante esta sesión, a los que ya entraron, vamos a pedirles su apoyo manteniendo su micrófono y su video apagado, precisamente para no interferir en la sesión de la ponencia y para no distraer a nuestro expositor, tal y como lo hicimos en la sesión pasada. Pues si gustas, Felipe, vamos a dar inicio. Nuevamente, queremos darle la más cordial bienvenida de parte del doctor Daniel García Coelho, fundador y presidente del Consejo Corporativo de DGC y la Universidad Regional del Norte, a esta segunda sesión de nuestro ciclo de ponencias, Una nueva realidad en el transporte aéreo. Este ciclo de ponencias es realizado para nuestros alumnos y público en general. La sesión de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado Felipe Bonifati, director general para México, Centroamérica y Caribe de Lufthansa. El día de hoy nos estará acompañando con el tema Aviación post-COVID-19, recuperación segura, responsable y sostenible de nuestra nueva industria. Y si me permites, Felipe, antes de empezar con nuestro tema, quisiera en un momento tener ya lista la presentación y poder leer brevemente una biografía. El licenciado Felipe Bonifati es director, como les comento, general para México y Centroamérica y Caribe de Lufthansa. Nació en Mar del Plata, Argentina, de nacionalidad argentina y española. Él se graduó como bachiller en el Colegio Alemán de su ciudad y se licenció como abogado por la Universidad Nacional del Mar del Plata. Posee también una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, y una especialización en Transporte Aéreo Internacional dada por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas en Frankfurt, Alemania, como parte del programa de formación de directivos del Grupo Lufthansa. Su carrera comenzó en 1992 y lo ha llevado a ocupar diversos cargos en Latinoamérica, Europa y África, estando a cargo de diferentes departamentos, desde relaciones con clientes, pasando por gerente de aeropuerto y gerencia general. Su último puesto, antes de ser transferido a México, fue el de gerente general para Centroamérica y Caribe, con base en Panamá, siendo en su momento el directivo más joven del grupo en Latinoamérica. A lo largo de los años, ha ocupado diversos cargos en juntas directivas de cámaras de comercio, cámaras de la industria, fundaciones y asociaciones en diferentes países de Latinoamérica, Europa y África. En la actualidad, es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria México-Alemana, CAMEXA, de la Cámara Nacional de Aerotransporte, CANAERO, y es presidente del Consejo Conjunto de Aerolíneas y Agencias de Viajes de IATA para Centroamérica. Entre otros galardones, ha sido condecorado a título personal en el Congreso de la República de Colombia con la Gran Cruz Extraordinaria Barón Alexander von Humboldt. Habla alemán, inglés y español y tiene buenos conocimientos de otros idiomas. Tiene 46 años, está casado y tiene 2 hijos. Y desde enero de 2019 reside junto a su familia en nuestra Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Felipe Bonifati. Estamos muy contentos de tenerlo y pues la sesión acaba de iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias a la universidad, por supuesto, por esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes en el día de hoy sobre un tema, bueno, que para mí es mi pasión y que es la aviación. Llevo 28 años trabajando en la aviación, en Lufthansa, todos estos años, y es un gusto poder compartir con todos ustedes un poquitito de algunos temas que nos tienen tan preocupados, pero que nos siguen apasionando estos días. Me gustaría empezar quizás un poquito con la agenda. ¿Podemos ir al primer slide, por favor? Sí, podemos avanzar, por favor. Quizás un poco para tener una estructura con respecto a la charla del día de hoy, la idea es que yo hable un rato y luego tengamos un tiempo para preguntas y respuestas. Con muchísimo gusto son recibidas y podemos hablar de cualquier tema
que sea de su interés en la tarde de hoy. Vamos a tener unas 5 partes en esta presentación, no es demasiado larga, hay mucho contenido, pero no es nada aburrida con cifras y con números, sino quiero contarles un poquito de dónde venimos, qué significa el COVID para nosotros, hacia dónde vamos, cuál ha sido el impacto y qué vemos qué está pasando en estos días en particular. Vamos a hablar de los principios para el reinicio de la aviación, de unos protocolos globales y un poco contarles qué significa volar en estos días y qué podemos esperar para futuro desde el punto de vista de la industria, con algún ejemplo también de las aerolíneas del grupo Lufthansa, para que lo vean de manera práctica también. Así que va a haber un poco de teoría, pero bastante práctica. Hay muchos temas que creo que son muy, muy interesantes para quienes han decidido estudiar este apasionante tema que es la aviación civil comercial en particular. Así que me gustaría empezar para contarles un poquito qué significa para nosotros, con algunas cifras de referencia, qué significa para nosotros el COVID en los últimos meses como tal. Vamos, antes de avanzar, solamente contarles una pequeña anécdota personal. En los primeros días de febrero estaba dando una charla en Monterrey y me preguntaron sobre qué estaba pasando con todo este tema en China, ¿no? Y decíamos, qué triste realmente ver cómo han caído los ingresos y el tráfico entre China y el mundo, y esto era lo más grave que nos pasaba hace exactamente 3 meses. Creo que nuestro mundo cambió de una manera muy, muy drástica, además de la infinidad de víctimas y demás. Creo que ninguno nos esperábamos algo así, y realmente es un golpe muy, muy duro para nosotros. Y tristemente nuestra industria, la industria de la aviación, fue la primera en ser golpeada con esta crisis y seguramente sea la última en salir de esta crisis. Vamos a hablar de eso en las siguientes slides. Adelante, por favor. Muy bien, avancemos. ¿De dónde venimos? Nos referimos a qué tenemos en este momento como situación. Y quizás es importante recordar, hace muy pocos días, la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, como ustedes todos saben y la conocen, publicó un análisis nuevo donde revelaba que la deuda global del sector podría alcanzar los 550.000 millones de dólares a final del año. Son 120.000 millones más de deuda respecto a principios de este mismo 2020. Y la ayuda financiera que vamos recibiendo de parte de los países y demás es como el salvavidas para poder salir adelante de la peor crisis sin recurrir evidentemente al cierre. En el caso del grupo Lufthansa estamos todavía en negociaciones, mejor dicho, hemos recibido un paquete de ayuda que tiene que ser aprobado por la Junta de Accionistas del grupo Lufthansa y luego pasar por la Comisión Europea por temas de competencia, pero claramente nosotros es un paquete que es de 9,8 billones de euros, y claramente sin la ayuda del Estado no habría la posibilidad de sobrevivir, siendo que es el grupo de aviación Lufthansa más grande de Europa y de los primeros en facturación mundial. Lamentablemente es necesario para la supervivencia la ayuda de los estados. Y esto es lo que ha respondido en estos días el gobierno alemán y el gobierno suizo y el gobierno austríaco, ya que Lufthansa es dueña de las aerolíneas nacionales o de bandera, como solemos llamarlas o mal llamarlas, de Austria, de Suiza, de Alemania, de Bélgica. Por tanto, es fundamental ese tema. Durante este periodo, hasta finales de año, la deuda de la industria va a alcanzar, como dijimos, estos 550.000 millones de dólares, lo que supone un 28% más de deuda. Y más deuda es también más freno a la recuperación. No hay nada gratis, como dicen los americanos, no hay un almuerzo gratis. Pues igual con nosotros, las ayudas que recibimos de los gobiernos, este paquete de estabilización de 9,8 billones de euros debe ser devuelto con intereses, porque es dinero del contribuyente, que obviamente quieren tenerlo de vuelta y con sus intereses. Claramente tenemos un compromiso muy especial y particular para poder devolverlo. La demanda del transporte aéreo cayó enormemente. Creo que el mes de abril es un mes de referencia, porque en marzo todavía tuvimos algunos días de vuelos relativamente normales y abril fue ya un mes tremendo, ¿no? También IATA hizo un anuncio que la demanda de pasajeros en abril eh, cayó un 94,3% comparado con abril del año pasado, ya que las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19 prácticamente cerraron los viajes aéreos nacionales y también internacionales. Esta tasa de declive que estamos viendo del 94,3% es la peor registrada desde que IATA mantiene sus estadísticas, que es desde 1990. Es decir, hablamos ya de 30 años y seguramente no ha habido una crisis como esta
desde el origen de la aviación moderna como tal, quizás con la excepción de la época de las grandes guerras mundiales a principios del siglo pasado, hasta mitad del siglo pasado. La verdad que mirando también con respecto a por qué sucede esto, un motivo claro es la gente no puede viajar. Esto es una realidad. 75% de los países del mundo tenían en abril las fronteras cerradas y un 19% más tenían restricciones de viaje limitadas o requisitos obligatorios de cuarentena para llegadas internacionales, con lo cual, si aquellos pocos que podían viajar, además tenían que entrar en cuarentena, con lo cual evidentemente todo esto hacía muy poco apetecible un viaje, aún en casos de viajes necesarios. Y como una referencia, porque una cosa es lo que podemos medir y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Un efecto claro se puede mirar en las búsquedas que hubo en el mes de mayo pasado, que acabamos de terminar el mes de mayo, en Google sobre temas de viaje, 60% por debajo de lo que había en enero de este año. Y eso que en enero ya teníamos COVID, pues no en la región, pero ya estaba como tal. Creo que eso hace una referencia de lo difícil que es la situación, que era la situación y que está siendo la situación. Adelante, por favor. Y vamos a ver también que esto a nivel mundial tiene un efecto, pero también a nivel regional. En Latinoamérica, las aerolíneas latinoamericanas experimentaron una caída de la demanda del 98.3% comparado en abril, en comparación con el mismo, con el mismo mes del año anterior, viniendo desde una caída del 45.9% en el mes de marzo. Es decir, en marzo cayó el 45.9%, en abril se duplicó la caída hasta casi no haber demanda o ser casi nula demanda. En este mismo sentido, la capacidad cayó un 97% en Latinoamérica, el factor de ocupación cayó 34.5 puntos porcentuales, ubicándose en las cifras más bajas que había. Sin embargo, Latinoamérica tenía uno de los números más altos, pero los porcentuales estaban en el 48.1% en el mes de abril. Si bien este enfoque, este repunte que vemos que de a poquito empieza a haber un poco más de vuelos, un poquito más demanda, no es significativo, pues empezamos a ver un poquito esa recuperación y empezamos a ver el fondo de la crisis. Claramente abril fue el peor mes que podemos recordar para la aviación, ya que el mundo aéreo estuvo casi parado por completo, ¿no? Esto a nivel Latinoamérica, a nivel general, a nivel internacional, la demanda internacional de pasajeros en el mes de abril se derrumbó aún más, estuvo en un 98.4%, un poquito por encima de Latinoamérica. Realmente pues, un deterioro tremendo. Seguramente el mes de abril se haya sido el mes más cruel que podemos recordar en nuestra industria. Adelante. Pero también podemos decir que la situación hacia adelante es diferente y que empezamos a ver un poco de luz al final del túnel. Adelante. Como dijimos antes, abril fue un mes que fue un desastre para la aviación, todos los viajes estuvieron casi parados por completo, pero también abril representa, podríamos decir, el cenit de la crisis. El número de vuelos empieza a aumentar, pues particularmente en el caso nuestro, a partir del 4 de junio, del jueves pasado, ya tenemos de vuelta el vuelo México-Frankfurt 3 veces por semana, que operamos aquí con un Jumbo, con un Boeing 747-800, la que llamamos la reina de los cielos, y esto es un ejemplo puntual y pequeño, pero empezamos a ver un poquito más de demanda. La confianza vuelve, los países empiezan a abrirse muy lentamente, primero para sus connacionales, comienzan a levantar las cuarentenas, se comienzan a abrir por regiones o por zonas, se levantan restricciones para cierto tipo de viajeros, hay permisos especiales, se empieza a ver un poco de luz al final del túnel nuevamente con respecto al tema de restricciones de viaje, en principio en algunas zonas del mundo, en lo que nos corresponde a nosotros, que somos aerolíneas europeas, pues en Europa se empieza a ver que va a empezar a abrirse un poco para turismo europeo, Europa en un primer lugar, quizás el comienzo en esta nueva realidad, vamos a ver primero más tráfico doméstico, luego regional, y quizás un poco más adelante el tráfico intercontinental que vaya volviendo muy lentamente. Y también realmente son señales positivas que empezamos a ver, porque la industria comienza a reconstruirse y comienza a redefinirse. Hace poquito el presidente, el director general y CEO de IATA, Alexander de Juniac, dijo una frase muy buena y dijo, los brotes verdes iniciales llevarán tiempo, posiblemente años, en madurar y en crecer. Y creo que estamos en eso, estamos realmente en un momento donde empezamos a ver estos brotes pequeños que para que sean plantas y luego árboles
va a pasar unos cuantos años. Pero empezamos a ver brotes. Hasta ahora se veía un campo arrasado, ¿no? Para hacer la comparación como tal. Adelante. Me gustaría en ese sentido hacer una referencia a los principios para la reactivación o el reinicio de la aviación, tomando en relación los 5 principios que hace muy poco la Junta de Directores de IATA, es decir, la que reúne a todos los CEOs de las aerolíneas, tomó como referencia. Adelante. Y básicamente son 5 principios que me gustaría contarles un poquito más. Esto se resume, obviamente, es un tema, el primero casi que no hay que mencionarlo, pero hay que mencionarlo, la seguridad sigue siendo una prioridad. Creo que para nosotros que estamos en aviación y para nosotros como empresa alemana de aviación, la seguridad es parte de nuestro ADN, es algo que siempre existió, que hoy está expandida en seguridad sanitaria adicional, pero es un tema que ha sido siempre parte de nuestro ADN, ¿no? La segunda parte es cómo respondemos de forma flexible, cómo nos adaptamos a esta crisis, de la cual tenemos cada día más y más información, y cómo podemos usar el avance de la ciencia en nuestro favor. Otro principio importante es que la aviación va a ser un motor de recuperación económica. Nada que no sepamos y nada que los que trabajamos en esta industria no sepamos que la aviación y el turismo traen prosperidad. Otro tema importantísimo es el cumplimiento de objetivos medioambientales, emisiones de CO2, huellas sonoras, etcétera, etcétera. Un último punto es tener estándares globales que sean armonizados, que hayan sido alineados y que sean reconocidos por los gobiernos. Aquí lo que queremos evitar es que cada país tenga sus reglas, cada aerolínea tenga las suyas. Realmente en la aviación quizás no haya industria más global que la aviación y seguramente seamos la cara más feliz y más positiva de la globalización y seamos la industria de la libertad. En este sentido necesitamos tener unos estándares globales que sean aceptados por todos los gobiernos y de esta manera poder avanzar. Me gustaría referirme al primer punto en particular y decirles que, bueno, claramente la seguridad es la máxima prioridad, ¿no? Y las aerolíneas se han comprometido en estos principios a trabajar con sus socios de gobierno, instituciones y todo esto en general para poder hacer varias cosas. Por un lado, implementar medidas de bioseguridad que estén avaladas por la ciencia. Aquí no queremos basarnos en especulación, nunca lo hemos hecho en la aviación, mucho menos ahora, y basados en la ciencia, tener medidas de bioseguridad para poder mantener la seguridad de los pasajeros y de los tripulantes, y facilitar, por supuesto, operaciones y operaciones eficientes, muy importante. Y, por otro lado, también estas pláticas con los gobiernos, con los socios, con instituciones y con la industria en general, también permitirían asegurar que la aviación pues no sea una fuente importante de expansión de las enfermedades contagiosas, que realmente no seamos un propagador. Vamos a hablar de esto porque las posibilidades de contagio a bordo, si hablamos de ese tema en particular, pues son muy limitadas, pero no queremos ser, evidentemente, el que lleva el virus a todos lados, por eso también es muy importante tener medidas de bioseguridad que aseguren que el contagio no se propague a través del tráfico aéreo internacional. Cuando hablamos de flexibilidad y de avances de la ciencia, nos referimos también a un compromiso que las aerolíneas toman de poder conversar de manera y trabajar de manera conjunta con gobiernos, autoridades y socios en general para utilizar los últimos avances de la ciencia y tecnología a medida que se van desarrollando estos y poder tener test fiables, que sean escalables, por supuesto, y que sean también eficientes para poder detectar la presencia de COVID-19. También se habla de pasaportes de inmunidad, que son diferentes maneras de atacar este tema. También desarrollar un enfoque efectivo y predecible para la gestión de cualquier situación futura de cierre de fronteras o restricciones de movilidad. Lo que hemos visto es cuando se restringe la movilidad, se empiezan a tomar decisiones y tenemos que poder tener un enfoque que nos permita poder tomar decisiones con suficiente antelación y que puedan ser predecibles para la gestión de estas situaciones, de estas crisis que son bastante complicadas. La idea también en este punto, en este principio, es asegurarnos que se implementen medidas avaladas por la ciencia, como dijimos antes, que sean sostenibles económicamente. Evidentemente, nuestra industria es una industria de márgenes de ganancia muy pequeños. Con mucho gusto podemos conversar con eso, de eso también en las preguntas. Que sean medidas viables, que se revisen constantemente y que se eliminen o reemplacen cuando ya no son necesarias. Es decir, introducir una medida que se mantenga en el tiempo cuando es más necesaria es realmente muy poco eficiente en la operación. Y de esto seguramente muchos se acordarán de medidas que han sido introducidas después de los trágicos atentados del 11 de septiembre. Algunas se han retirado, otras no. Es decir, algunas se han ido flexibilizando. Creo que la adaptación con el tiempo y así como se tiene
la decisión de implementarlas, también hay que tener lo que hay que tener para poder decidir que hasta aquí hemos llegado y se levantan en el momento que no son más necesarias. El tercer punto, que es con respecto a la recuperación económica, también aerolíneas debemos trabajar con socios de negocios, con aeropuertos, con autoridades y gobiernos y demás, para restablecer esa capacidad de responder al resurgimiento que tiene la demanda de la recuperación económica, con la recuperación económica tanto como sea posible. Tenemos que poder reaccionar de manera flexible. Cuanto más aumenta la demanda, más podemos poner oferta del mercado y poder reaccionar de manera flexible en este tema. Es un tema de manejo de capacidad, evidentemente, que es fundamental para la recuperación económica. Y obviamente que tenemos que asegurar que a futuro el acceso al transporte aéreo siga siendo algo posible tras la pandemia. Debe ser accesible poder volar en avión aún después de la pandemia. Podemos hablar con mucho gusto también de la silla del medio y una cantidad de cosas que seguramente sean de su interés, que son medidas que también tienen que ser revisadas porque debe ser accesible, como es hasta ahora, el poder viajar en avión. La cuarta o el cuarto principio que la IATA nos plantea, o que los CEOs han planteado, es que la aviación debe cumplir con objetivos medioambientales. Y verdaderamente es un tema que cuando uno habla de medio ambiente y de aviones, siempre tenemos mala propaganda, podríamos decir así. Evidentemente generamos CO2, evidentemente generamos huellas sonoras. Esto no, está claro, si uno piensa en la cuenta de energía de una aerolínea, de un grupo de aerolíneas europeo grande, esto se compara con la cuenta de energía de un país entero del norte de Europa. La pregunta es, ¿somos los que más contaminamos? ¿Tenemos posibilidades de solucionarlo? Y la respuesta es no, no somos los más contaminantes y sí podemos encontrar soluciones. Podemos hablar con mucho gusto también de esto durante las preguntas como tal, pero creo que tenemos que tomarnos en serio de tener objetivos a largo plazo para poder reducir las emisiones de carbono a la mitad de los niveles que teníamos en 2015 hacia el 2050, por ejemplo. Es una de las cosas que dicen los directores de las aerolíneas que son parte de IATA, ¿no? Y también implementar con éxito programas de compensación y reducción de emisiones de carbono para la aviación internacional, ¿no? El CORSIA. Evidentemente hay programas hoy en diferentes países. En Europa el único país que tiene un impuesto al medio ambiente como tal para la aviación es Alemania, o aplica a todas las aerolíneas alemanas, claramente. Pero creo que es un tema importante también el poder ofrecer la compensación de emisiones de CO2 a través de diferentes mecanismos. Son temas también que tienen que ver con estrategia, que tienen que ver con responsabilidad al viajar, pero también tenemos que decir que las inversiones multimillonarias o billonarias que se han hecho en aviones en los últimos años tienen como finalidad, entre otras cosas, también reducir el ruido que hacen los aviones, reducir las emisiones de CO2, hacer más eficiente el uso del combustible, el uso de la energía. Es decir, esto no es nada nuevo para nosotros, estamos hace años trabajando en ello, pero esta crisis no debería ser un freno para esto, ni mucho menos, y no lo tiene que hacer, y no lo está haciendo como tal. Y quizás como último punto sería el quinto punto, o el quinto principio de la IATA. Me van a disculpar, hablo muy rápido. En general voy a empezar a hablar un poquito más lento. Sí, creo, te ríes un poco, pero suelo hablar muy, muy rápido y al final una hora de charla la puedo terminar en 20 minutos y tenemos mucho más tiempo para preguntas, pero esa no es la idea, me van a No te disculpar. preocupes. Suele ser un tema, lucho con eso desde eso y las dietas son dos temas que me pueden hace muchos años. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la aviación hoy y no en las dietas. El último principio es que la aviación tiene que aplicar estándares globales, como dijimos, armonizados y demás. Y aquí es establecer también, las aerolíneas deben conversar con los gobiernos, con los socios de negocios, aeropuertos, autoridades y demás instituciones de la industria en general para tener estos estándares, ¿no? Y poder establecer estándares globales necesarios para una reanudación efectiva de la aviación. Que estén diseñados en estrecha cooperación, por ejemplo, con la OASI, y con la Organización de Aviación Civil Internacional, y con la OMS, Organización Mundial de la Salud. Creo que es fundamental que estos estándares sean hechos, sean conversados y sean acordados de manera estrecha y diseñados con dos grandes organizaciones como son la OASI y la OMS. Y también un tema importante aquí es garantizar que las medidas acordadas sean implementadas eficientemente y que sean reconocidas mutuamente por los gobiernos. De nada sirve tener
grandes protocolos y grandes principios y tener medidas acordadas que se plantean en los diferentes foros, que las aceptan las cientos de aerolíneas que están en IATA, que las aceptan una cantidad de organismos internacionales y que luego si encuentran cierta reticencia en los reguladores nacionales y no son reconocidas mutuamente como tal. El tema de la regulación es un tema también quizás para otra charla distinta, donde podríamos hablar mucho tiempo sobre armonización y sobre temas regulatorios en general. Ustedes saben que es muy difícil para algunas aerolíneas volar a algunos países donde para poder poner un vuelo semanal hace falta registrar a todos los pilotos o a los miles y miles de empleados que hay, a todos los 20, 30 mil tripulantes de cabina registrados completos y actualizar tal para un país que pide un registro local y no acepta el registro del país original. Lo mismo con las aeronaves, con temas de seguros y demás. Un tema que no es de nuestro temario del día de hoy, pero que con mucho gusto también podemos conversar. Creo que es importante también revisar hacia futuro y, por supuesto, no hay que desaprovechar una crisis que es una buena oportunidad, eso lo sabemos, y creo que es un momento también para que tener más estandarización, más armonización y más reconocimiento mutuo de nuestros estándares globales, que creo que en general la aviación es un ejemplo en este aspecto como tal, ¿no? Para esto se habla de diferentes protocolos y cómo se establecen los protocolos y los objetivos de los protocolos, ¿no? Y me gustaría avanzar un poquito y contarles un poquito, adelante, un poquito sobre los protocolos globales para la nueva normalidad que han sido puestos de manera conjunta por una asociación, una organización que es conocida, es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC, por sus siglas en inglés, solamente lo conocen. Adelante, por favor. Y me gustaría contarles, ustedes saben, ¿no? El WTTC es aquel organismo que se encarga de temas de la contribución económica y social que generan los viajes y el turismo, promueven el crecimiento sostenible para el sector, trabajando con gobiernos, es decir, es un organismo muy, muy importante. De hecho, seguramente lo conocen todos y los que no lo han leído últimamente están certificando también ciertos destinos turísticos para el reinicio de operaciones y demás. Creo que es un organismo muy interesante. Ellos han presentado 4 pilares para establecer protocolos globales para esto. El objetivo de los protocolos es muy claro, o son varios objetivos. Por un lado, que sea el sector privado el que lidere la definición de las mejores prácticas, lo que se llama best practices, de la industria, a medida que la industria de viajes y turismo pase de la gestión de crisis, como estamos ahora, a la recuperación. Queremos ser nosotros, el sector privado, los que estemos en el driver's seat, como se dice en inglés, los que estemos liderando estas conversaciones como tal. Ese es un objetivo de los protocolos. Otro objetivo de los protocolos es poner la salud y la seguridad de viajeros y de tripulaciones y de empleados en general, tanto en tierra como en aire, en el centro de desarrollo de los protocolos mundiales. La seguridad y la salud de todas las personas involucradas, viajeros, pero también fuerza laboral, debe ser el centro de estos protocolos. Y el tercer objetivo es garantizar una coherencia a través de un enfoque coordinado, colaborativo y que sea transparente, apoyándose por evidencia médica, claramente, dentro del sector de viajes y turismo. Es decir, cuándo es seguro ir a un país, cuándo es seguro abrir un destino y demás. Esto tiene que ser avalado con evidencia científica, como lo mencionamos también en IATA. No es coincidencia que la WTTC y la IATA tengan este tipo de mismos approach, ya que los protocolos que se definieron globalmente por el WTTC, parte de la colaboración fueron varias aerolíneas, pero también la IATA fue parte de este grupo de trabajo como tal. Así que vamos a hablar un poquito de qué son los protocolos y vamos a ir a través de estos 4 y una vez que finalizado esto pasamos a otro tema que seguramente será interesante, que tiene que ver con comunicación, experiencia a bordo y demás. Estos 4 protocolos, o estos 4 pilares, se recopilan en base a los conocimientos y marcos que se han sido desarrollados por la IATA, como dijimos antes, para apoyar un reinicio que sea seguro, que sea saludable y que sea responsable de las compañías aéreas en todo el mundo. Hay, por cierto, protocolos para hoteles, hay diferentes tipos de protocolos para aeropuertos. Vamos a centrarnos en el protocolo de la aviación, en el que tiene que ver con las aerolíneas. Tiene mucho que ver con aeropuertos y con proveedores, pero este está diseñado para nosotros. El objetivo es garantizar que los protocolos estén en vigor en todas las funciones pertinentes con un mayor enfoque en la salud, como dijimos antes, en las normas de seguridad y en el distanciamiento físico,
que los viajeros van a necesitan, esperan y esperan de parte nuestra, perdón, valga la redundancia. La aviación es la que facilita estos viajes por el mundo, ¿no? Por supuesto también hay medios de transporte terrestres y marítimos que facilitan el transporte por el mundo, pero digamos que la aviación conecta de manera muy, muy amplia al mundo. Y estamos trabajando de manera incansable, les puedo decir, en lo poquito que nos toca a nosotros como dirección regional aquí en México, pero viendo a nuestros compañeros en las centrales, en las casas matrices y demás, se trabaja de manera incansable para garantizar una experiencia segura y poder comunicar eficazmente estos requisitos de viajes para viajes internacionales en particular, según las políticas de cada gobierno. Les puedo asegurar que entre los grandes desafíos que hemos encontrado en estos meses, el tema de la comunicación eficaz es uno de esos grandes, grandes desafíos que tenemos como tal. Garantizar una experiencia de viaje segura y confortable es algo que hacemos siempre. La comunicación bajo estas situaciones de restricciones de políticas gubernamentales de ingresos y demás y de viajes es muy, muy difícil. Solamente como un pequeño inciso, estuve el jueves pasado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la terminal 1 en la cual salimos nosotros, en el primer vuelo. Primero volamos a México desde hace 52 años, pero estuve estuve el jueves, el primer día del vuelo, mucho tiempo, hacía mucho que no estaba en el check-in con los compañeros que hacen check-in y después en el embarque y demás. Y la verdad que intenté escuchar un poco las preguntas de la gente que embarcaban en el vuelo, ¿no? Sobre quiénes podían viajar y demás y todo. Y las mayores preguntas no iban por el asiento del medio, por la comida a bordo o por la limpieza de los baños, eran las preguntas sobre si tengo la documentación suficiente para poder entrar en el destino final, si voy a tener que ir a cuarentena, cosas que no son de las aerolíneas, claramente son de los gobiernos, de las autoridades migratorias, de las cancillerías. Las aerolíneas solo transportamos, pero las decisiones de si una persona puede entrar o no en un país no es nuestra, solo implementamos la decisión de un país como tal. Creo que es un tema bien interesante poder ver este tema también, si quieren, con mucho gusto en la parte de preguntas, con mayor gusto. El enfoque de los protocolos, como dijimos, es garantizar la seguridad de pasajeros y de empleados a todo lo largo de la cadena de viaje. Y por supuesto comienza mucho antes que el embarque, ¿no? Tiene que ver con, en líneas generales, el tener evaluaciones y filtrados sanitarios en los aeropuertos, mejorar la salud y la higiene en la cabina, lo que es la limpieza y demás. También en tierra, las zonas de check-in, facturación, como dicen en España, check-in, en la zona de embarque, en el desembarque también, la disponibilidad de desinfectante, cosas que hemos tenido todos que tomar en nuestras empresas, universidades y en nuestras casas, incluso autos, el tema de tener esos desinfectantes para manos, tanto para pasajeros como para tripulación, obviamente, limitar la interacción física, nada que no conozcamos de la vida social normal, incluso vida familiar, el uso obligatorio de máscaras, le llamamos cubrebocas aquí, en realidad decimos cubre nariz y boca, que es más correcto, tanto de los pasajeros como de los tripulantes, reducir el contacto mínimo en aeropuertos y a bordo, con lo cual hay que pensar en más tecnología, en un servicio simplificado, la capacitación del personal para que puedan responder a preguntas, a dudas, a inquietudes de los viajeros, ¿no? Y protocolos que, digamos, sean iguales en el aeropuerto de salida, en el aeropuerto de llegada, en la aerolínea que tomo de aquí para llegar o desde Guadalajara para llegar a México, como la que tomo de México para llegar a Frankfurt. Es decir, son todos temas que tienen que ver con los protocolos. 4 pilares tienen los protocolos de la nueva normalidad. Una palabra muy trillada, espantosa, pero absolutamente real, ¿no? La hemos escuchado un millón de veces, parece que es una pesadilla de la cual no salimos, pero la nueva normalidad, la nueva normal, en fin, la nueva realidad. Vamos a hablar de preparación de las operaciones y del personal. Vamos a hablar de cómo se garantiza una experiencia segura, cómo se recupera la confianza de los pasajeros y qué es una implementación de políticas constructivas como tal. Cuando hablamos de preparación de operaciones y del personal, hablamos de una cantidad de cosas muy grandes. Yo quizás no entraría en muchos detalles, con mucho gusto lo hago si hay preguntas específicas. Perdón. Gracias. Quizás hablamos de licencias de reapertura, tener licencias actualizadas. ¿Cómo hacemos que la operación esté lista para cuando vamos a volver a volar o cuando tengamos que incrementar los vuelos que tenemos actualmente?
pues cosas muy básicas, pero los protocolos hablan entre otras cosas, del mantenimiento de licencias de reapertura, cómo se hace el control de las tripulaciones, controles separados de las tripulaciones con respecto al acceso en países que tienen restricciones. Un ejemplo puede ser, no sé si esta semana es vigente, la situación es muy dinámica y las regulaciones cambian día a día en los países. Hasta hace muy poco, nuestros vuelos de Frankfurt de Alemania a Tailandia, en particular el vuelo de Frankfurt a Bangkok, tenía una particularidad muy especial, y era, el vuelo iba vacío y volvía lleno. No podíamos ingresar pasajeros en Tailandia, pero podíamos sacar pasajeros de Tailandia. Pero una tripulación tiene que ir, evidentemente. ¿Cómo hacemos para que la tripulación tenga filtros de control distintos? ¿Cómo hacemos si la tripulación va y viene en el mismo vuelo? Un ejemplo que puede ser un vuelo doméstico, pues no sé, a Monterrey o a Acapulco. O cómo hacemos cuando el vuelo tiene 13 horas y la tripulación duerme y demás. ¿Cómo aseguramos su seguridad, valga la redundancia, sanitaria en controles y demás? Eso es un tema bien importante que tenemos que tener presente. Y también las regulaciones sobre qué países obligan a cuarentena a tripulantes, por ejemplo, cuáles no, en cuáles confían en las reglas que el país de origen ha impuesto y en los propios protocolos de aerolíneas y cuáles no. Estar listos para los desafíos que nos implica la reanudación de operaciones. También un tema importante en este tema de estar listo tiene que ver con famosos checklists, ¿no? Es decir, poder tener listas que nos permitan checar un plan de acción contra la infección del COVID-19, del coronavirus, que incluya temas como es la limpieza, la desinfección, y que este mismo plan sea compartido con autoridades para que no haya dudas y no tengamos situaciones de cierres de aviones o de cierres de zonas de pasajeros y demás. Un tema importante es que los protocolos que aplicamos nosotros también los apliquen otros, por ejemplo, proveedores de catering, aeropuertos, proveedores de transporte para los tripulantes, aquella empresa que lleva en el minibús a los tripulantes. El día jueves tuvimos 21 tripulantes a bordo. Teníamos adelante 5, 4 y atrás 17. O sea, perdón, adelante y atrás. Teníamos en la cabina de mando 4 y tripulantes de cabina de servicio teníamos 17. Pues necesitábamos evidentemente tener buses que permitiesen la distancia y demás, y que los buses que transportaban a los pasajeros a su hotel, por supuesto, tuviesen protocolos de seguridad. Que el hotel de la tripulación en la Ciudad de México también tenga protocolos de seguridad y sanitarios que haya compartido con nosotros como cliente en este caso. Es una cadena de servicios que debe tener en cada uno de sus eslabones protocolos de seguridad sanitaria compartidos con clientes, con proveedores, con autoridades en particular. Un gran tema, asignación de slots. Teníamos, ustedes recordarán o sabrán, la regla 80-20 y demás. Esto por suerte fue eliminado y fue adaptado, ¿no? Necesitamos tener prácticas flexibles de asignación de slots para poder satisfacer rápidamente la demanda cuando ésta venga. Está viniendo muy de a poco, pero está viniendo. La flexibilización con la política de slots es fundamental. Pues más cosas, tecnología, gran tema también en la operación, en la operatividad, en estar listos. Revisemos de manera rápida qué tecnología está disponible, que podamos introducir en cuando reanudemos operaciones para garantizar la mejor o la más segura situación para empleados y para pasajeros. Todo lo que tenga que ver, que sea todo contactless, todo lo que pueda hacer que el pasajero haga su check-in online, que tengamos lectores, escáneres en las puertas de embarque o de abordaje, donde puedan poner su código QR o su código de barras y pueda ser leído y pueda ingresar. Ya así nadie toca el móvil de una persona, no hace falta imprimir tarjetas de embarque que se pasan de mano en mano, parece como la falsa moneda, como dicen en España, y encontrar maneras de trabajar con kioscos automatizados, procedimientos tanto fuera del aeropuerto, cantidad de ideas. Como ustedes saben, la posibilidad de imprimir tarjeta de embarque en casa no es nada nuevo. La posibilidad de imprimir los baggage tags, no me acuerdo cómo se dice en México, los marbetes de equipaje, los resguardos de equipaje. Gracias. El baggage tag. Me van a disculpar, llevo nada más que 1 año y medio en México y todavía algunas palabras como si es boleto, tiquete o pasaje me cuestan un poco. Por suerte no confundimos una palabra muy importante que es cancelar. Que en algunos países cuando llaman a un call center y dicen quiero cancelar mi reserva, lo que quieren es pagar la reserva, y en otros pues quieren cancelarla. Saben que es una distinción en el español en diferentes
países de Latinoamérica, y les puedo asegurar, hace unos años hicimos un proyecto con Canadá, nuestro call center para México es un call center de Lufthansa propio y está en Canadá, y con con todo personal latinoamericano. Y cuando hablábamos así, la gente decía, bueno, pues si a mí me dicen, me llaman para cancelar, es que quieren no viajar. Y el de al lado dice, no, 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 es que quieren viajar, quieren cancelar la factura, quieren pagar como tal. Muy interesante, disculpen el paréntesis, pero se los quería comentar. Eh, Todo lo que se puede hacer a distancia, evidentemente. ¿Cómo prepararnos para las operaciones y preparar al personal? Los famosos EPPs, los EPPs, equipos de protección personal. Pues ofrecer guantes, máscaras y lo que haga falta al personal para estar listo para esta nueva realidad. Y también, evidentemente, pues podemos mirar temas como alimentos, vamos a hablar un poquito de lo que es el servicio a bordo más adelante, pero claramente poder elaborar y poder implementar directrices para la inocuidad de los alimentos que se consumen a bordo es fundamental. Desde siempre, una intoxicación a bordo ha sido un tema de alto riesgo para nosotros como empresas. Hoy hablamos de otras cosas adicionales, pero el tema de los más altos, los más altos y estrictos parámetros de seguridad en la tema alimenticio ha sido un gran tema. Lufthansa es dueña de su propia empresa de catering, Skychefs, LSG Skychefs, que además, por cierto, hasta el mes de febrero, cuando teníamos una situación normal, proveíamos el 25% de los alimentos a bordo de los aviones en todo el mundo. Es decir, uno miraba al cielo, uno de cada 4 aviones tenía comida de Lufthansa sin importar quién era el que lo operaba. Evidentemente con Skychefs, con nuestra empresa de catering y de servicios logísticos para el avión como tal, porque además el catering se encarga de las mantas, de las almohadas, de los auriculares, de la cantidad de cosas a bordo, ¿no? Y demás. Pues evidentemente son temas que no son nuevos para nosotros. Quizás este es el protocolo en el cual me voy a extender un poquito más y los demás vamos a ir un poquito más rápido, porque creo que la preparación del personal y la preparación de las operaciones es fundamental en este reinicio de operaciones, ¿no? Para el personal, básicamente lo dijimos con temas de pasajeros, es muy similar. El ofrecer las medidas, las herramientas, la capacitación, el poder tener constantemente apoyo para el personal con respecto a temas como el manejo del estrés. Es un tema que no resulta menor y sobre todo en estos días. Nosotros tenemos un programa que se llama un Employee Assistant Program, funciona aquí en México también para el personal en México, pero funciona en todas partes del mundo, donde la gente puede llamar a un número que existe, está en conexión con diferentes proveedores de servicios, entre ellos proveedores de servicios de tipo psicología, psiquiátrico, psicología laboral y demás y todo. Creo que es fundamental. Y creo que en esta preparación del personal no solamente es darles guantes y máscaras y mandarlos al frente, eso no es lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es prepararlos físicamente, prepararlos con las herramientas que hacen falta, prepararlos emotivamente para enfrentar situaciones difíciles, tanto en tierra como a bordo. Y si la situación no es la que debe ser, también que sepan que cuando vuelven a su base o están en su hotel, los tripulantes pueden llamar por teléfono a un número y pueden recibir ayuda y asistencia para manejar el estrés. Incluso el personal de tierra, cuando regresa a las operaciones y ha sido un vuelo difícil, pues también tiene la posibilidad de llamar a un número y tener ayuda y poder manejar el estrés. Creo que es fundamental este tema que no hay que minimizarlo. El segundo tema es garantizar una experiencia segura. Los protocolos pendientes de garantizar una experiencia segura son de vuelta para tripulación, pero también para huéspedes. Y son procedimientos que sean procesos y procedimientos coherentes que tengan que asegurar varias cosas, ¿no? Por un lado, es la mejor sanitización, creo que se dice aquí, sanitización posible, prácticas de desinfección, limpieza profunda. Uno podría preguntarse, ¿pero que antes no limpiaban los aviones? Pues evidentemente se limpiaban los aviones y se limpiaban muy bien los aviones, por lo menos se puede hablar de mis aerolíneas, pero se desinfectaban al punto de eliminar gérmenes y bacterias al 99.9%, seguramente no en cada rotación y no en cada vuelo. Hoy es un hecho, cada superficie que puede estar en contacto con tripulantes y o pasajeros es desinfectada en cada rotación como tal. Fundamental. Usar productos desinfectantes que sean seleccionados y que sean aprobados por autoridades sanitarias. Hace poco tuve una pregunta en una eh, situación similar a esta, una conferencia online similar a esta. Alguien preguntaba sobre si los productos que utilizamos pues, son hipoalergénicos o no son hipoalergénicos y demás. Todas las medidas de precaución que se toman en un avión son siempre lo que mejor podemos hacer dentro de las situaciones dadas como tal. Los temas de alergias a bordo son fundamentales. Hace años se han quitado algunas cosas, como por ejemplo le decimos maníes, cacahuates, algo, sí, ¿no? Algo así.
perdonen. Esto, por ejemplo, es un tema que las aerolíneas americanas lo han quitado hace mucho tiempo porque son altamente alergénicos. Pues así tenemos un montón de cosas. Creo que la sanitización tiene que ver también con el tipo de productos aprobados y que sean reconocidos. Que si traemos en el avión productos desde un destino A hacia un origen A, hacia un destino B, y podamos usar ese producto también cuando vamos de B a C o de B de vuelta a A como tal. Tiene también que ver con la operación, pero también con garantizar estándares en todos los trayectos. Eh, el personal de limpieza tiene que tener una capacitación especial, evidentemente. Hablamos de los productos como tal, fundamentales, y que también pueda haber en esta experiencia de viaje segura, en todos los puntos de contacto, cosas tan simples como la posibilidad de tener mascarillas, si me lo he olvidado, que la tripulación tenga, o el aeropuerto tenga, o la aerolínea tenga en el check-in, que haya gel de estos, ¿cómo se llaman? Gel anti, no voy a hacer propaganda, pues la marca no, pero Antibacterial. gel antibacterial, eso, gel en alcohol antibacterial y demás, que esté en todos los puntos de contacto. E incluso que se pueda comprar, que si alguien quiere comprar y llevarse uno, haya lugares, haya absolutamente suficientes puntos de venta automáticos, dispensadores, contrapago, para poder comprarse botellas, guantes, cosas si uno quiere más de lo que las autoridades, aerolíneas y proveedores de servicios pueden ofrecerle. ¿Por qué no? Como tal. En este protocolo de garantizar una experiencia de viaje confortable, pero también segura, también tiene que ver con el tema de las pruebas médicas. Nada que no hayamos visto. Hace algunos meses, cuando empezamos con todo esto y todavía teníamos algún que otro vuelo, eh, alguna aerolínea empezó a distribuir máscaras y guantes y geles y cosas, y sobre todo máscaras y guantes en las puertas de embarque para los pasajeros, ¿no? Y nos preguntaron, Lufthansa, ¿por qué no lo hacen? Y les puedo decir por qué no lo hicimos y por qué no lo hacemos de manera proactiva. Lufthansa tiene su propia clínica, tenemos nuestro propio departamento médico con cientos de profesionales médicos, somos 130.000 empleados, 135.000 empleados en el mundo, tenemos cientos de empleados profesionales de la medicina y de la sanidad trabajando con nosotros, y Lufthansa decidió el primer día que hubo una crisis grave, entregarle al gobierno federal alemán toda nuestro stock de máscaras y de guantes, porque pensamos que en las manos de la Autoridad Federal Alemana de Sanidad, Ministerio de Salud, iban a ser mejor utilizadas y con mejor criterio que por una aerolínea. Esta fue nuestra decisión como tal. Creo que cada aerolínea puede decidir lo que crea mejor para su operación y es absolutamente válido. Nosotros decidimos que entregárselo al gobierno y que sean las autoridades sanitarias del país las que decidan sobre el uso de máscaras y de guantes y demás material sanitario que teníamos en nuestro poder. Creo que con esto vamos más o menos terminando este tema. La experiencia segura también tiene que ver con el abordaje, con el desembarque como tal, con el embarque y desembarque. Es decir, esto hay que asegurarlo en toda la cadena completa de viaje que tiene un pasajero como tal. Y por supuesto, la mayor cantidad de información posible en portales para reducir el contacto como tal. Importante es que los gobiernos apoyen, evidentemente, a las aerolíneas en la implementación de pruebas COVID-19 que sean sólidas, que se puedan hacer directamente con los pasajeros de una manera que sea no intrusiva, en un plazo corto, que se puedan comunicar resultados, pues si es volar o no volar a las aerolíneas, por ejemplo. Es uno de los protocolos que sugiere la WTTC. Recomendar estándares globales por parte de los gobiernos para lo que es el rastreo de contactos, es decir, las personas que viajan a sitios críticos de virus y demás, que dejen sus contactos y que pueda ser relativamente fácil el rastreo de esa información, ideal electrónicamente. Ideal electrónicamente porque no solamente facilita la operación, sino porque también se evita el pase de papeles, de formatos, en el cual lo toca un empleado de la aerolínea, lo toca un empleado, lo toca el pasajero, lo toca un empleado de la aerolínea nuevamente, cuando lo recoge lo toca la autoridad y va pasando de mano en mano nuevamente, como dijimos antes. En ese sentido, también declaraciones de salud, como hay ahora, por ejemplo, por ejemplo, en México tenemos la posibilidad de hacerla de manera digital, se puede escanear un QR y se puede completar de manera online, es absolutamente contactless, pero también se puede hacer impresa si, por ejemplo, no existe la posibilidad técnica para que un pasajero lo haga de manera digital. ¿Qué se puede hacer? Reducir toda posibilidad de contacto no esencial
con las tripulaciones o entre pasajeros, o con el personal de tierra, ¿no? La instalación, por ejemplo, de plexiglases en los aeropuertos, en el mostrador del check-in entre los pasajeros y el personal de tierra, lo mismo en el embarque, el tema de reducir el contacto a través del servicio a bordo, que se pueda minimizar lo que son, cómo se provee y se ofrece el servicio a bordo durante un vuelo largo, por ejemplo, todo el contacto humano que se pueda minimizar y que pueda ponerse en aquellos mínimos que son absolutamente necesarios y esenciales para poder hacerlos como tal. Estoy mirando la hora, me quedan últimos 10 minutos, así que voy a ir terminando. En este punto también podemos hablar del tema del uso de máscaras, como dijimos, en el caso del grupo Lufthansa, a partir del 8 de junio, desde el lunes, es obligatorio en todo el viaje, salvo el momento de consumir alimentos y bebidas. Como tal, pedimos que se cubra nariz y boca, y esto puede ser de diferentes maneras, diferentes modalidades. Limitar los movimientos en cabina, por tanto, se suspenden algunos servicios como es el servicio en clases, bueno, en Lufthansa tienen las 4 clases, en primera, en business, premium economy, en economy tenemos un servicio de sándwiches y bebidas, en los vuelos largos toda la noche puesto como si fuera un buffet o autoservicio en las galleys, en las cocinas. Esto se suspende para evitar lo que es ir y venir constantemente de las personas en la cabina. Ofrecer la comida de manera cerrada y demás. Todo esto tiene que ver con garantizar una experiencia segura. Recuperar la confianza tiene que ver con la comunicación, es decir, cómo hacemos que la gente que va a viajar se sienta con confianza y que vuelva a pensar en viajar, que es muy importante para todos nosotros, con una comunicación clara, coherente, mejorada, hablando de las políticas, hablando abiertamente de la seguridad a bordo, del tema de los contactos, evitar las zonas de alto tráfico en los aeropuertos. Una cantidad que uno puede comentar y vamos a hablar de comunicación ahora en los siguientes slides. Y la última política, el último protocolo tiene que ver, el último pilar tiene que ver con la implementación de políticas constructivas, que tienen que ver claramente con, en algunos casos, el proveer un alivio financiero para el sector mediante mitigación de impuestos, puede ser sobre nóminas, sobre impuestos corporativos, tasas de concesiones. Aquí hemos tenido respuesta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de otros grupos aeroportuarios de México también, con medidas para apoyarnos. En otros países ha habido medidas diferentes, adicionales a estas también. Comentamos antes del paquete de estabilización que ofreció el gobierno alemán a Lufthansa, de la ayuda que ofreció el gobierno suizo a Swiss, la ayuda que ofreció el gobierno de Austria en estos días a Austrian Airlines, y así podemos hablar de muchas aerolíneas que sus países han salido a ayudarlos en momentos muy, muy difíciles. Y en ese sentido, pues, esta implementación de políticas constructivas también tiene que ver con, con el enfoque coordinado en viajes internacionales, para que también haya declaraciones nuevamente de salud que sean válidas en uno y otro y demás. Es decir, podríamos también hablar de este tema, tiene que ver con temas regulatorios claramente, con el apoyo que la industria reciba de parte de los gobiernos y los reguladores como tal, que es fundamental. Como les dije antes, aerolíneas grandes y fuertes, como puede ser el grupo Lufthansa, ¿no? Con 700 aviones, con 135.000 empleados, no podemos sobrevivir sin un paquete de estabilización que nos dé el gobierno de nuestro país o nuestros países como tal. Para ir cambiando de slide, pues ya se han visto aburridos de ver esta foto aquí, me gustaría pasar al siguiente, es ¿cómo vamos a volar ahora? Adelante. Me disculpan un segundito. Lo fundamental en esta nueva etapa tiene que ver con qué quieren los clientes, qué esperan de nosotros, qué piensan de los viajes, cómo hay que comunicar y demás. Es fundamental que entendamos las necesidades y los temores que tienen los clientes durante la crisis, durante un viaje y aún después. Si mañana se abre un país para otro destino, para una nacionalidad puntual o lo que sea, ¿y qué pasa si se cierra nuevamente? ¿Qué pasa si estoy en el destino y hay un pico en mi país de origen? Me fui de vacaciones o me fui a visitar a mis padres a, pues no sé, Argentina, como es mi caso, y estoy allí y se cierra Argentina y no hay vuelos y me quedo varado. ¿Qué pasa si al volver tengo que estar en cuarentena en México o donde tenga que regresar? ¿Qué pasa con mi trabajo y demás, etcétera, etcétera? Creo que hay que entender que los temores no son solamente el contagio, son mucho más amplios cuando hablamos de transporte internacional. Claramente, el transporte de pasajeros después del COVID tiene que ver con acatar todas las regulaciones habidas y por haber, y que van avanzando y que van cambiando diariamente con respecto a los temas del virus.
nadie se puede quedar en el pasado. Tenemos que adaptar productos, adaptar servicios, adaptar reglas para que se genere confianza en los clientes de una manera que sea inteligente, que realmente genere un valor añadido. Y la confianza finalmente se gana con una comunicación congruente, con una comunicación amable, cercana, empática, hacia quienes finalmente pagan el sueldo de todos nosotros, que son nuestros pasajeros. Adelante. Con respecto a este tema del reinicio, me gustaría mostrarles un poquito tres imágenes, no sé si las ven aquí puntuales. A la derecha ven Zeit Magazine, es la revista semanal de un periódico muy importante en Alemania, y ven ahí un pasajero que ha tomado muchas precauciones para volar, ¿no? También vemos por la izquierda una tripulación que está usando equipos de protección personal y demás. Esto es lo que nos espera para viajar. O a la llegada a un país, lo que estemos viendo aquí abajo, en la foto de las 4 personas sentadas o 5 en sillas, al llegar a un país nos espera sentarnos y ser tomada en pasar un insumo por la lengua. ¿Esto es realmente viajar al futuro o viajar en el futuro? Pensamos que hay otras soluciones y por eso me gustaría mostrarles la siguiente slide, por favor. Hablemos de seguridad a bordo y hablemos de contagio a bordo. ¿Por qué es altamente improbable contagiarse a bordo de un avión, pese a que es un lugar absolutamente pequeño en espacio? Están viendo aquí este esquema que hemos sacado de Airbus, que es de enero de este año, de un avión de la familia 320, Airbus 320, operamos nosotros varios, donde nos muestra un poquito el flujo de aire. Quizás hay que decir que los filtros que tenemos a bordo son filtros EPAS, son filtros que básicamente limpian el 99.8, 99.9% de toda bacteria y virus que puede haber en el aire y partículas que hay en el aire. El aire a bordo de un avión es igual de limpio que en un quirófano, es decir, la calidad del aire a bordo de un avión es mejor que la que respiramos en tierra. La sensación puede ser otra, podemos hablar de sensaciones que no tienen una confirmación, digamos, científica. Podemos hablar de la humedad a bordo del aire del avión, que es un tema completamente distinto. Cuando hablamos de calidad de aire, el aire es tan limpio como si estuviéramos en un quirófano, siendo operados o siendo los que operamos, para los que sean médicos. El aire de la cabina más o menos cada 3-4 minutos es intercambiado. Y una buena parte pasa por los filtros, pero otra más o menos mitad, 40-60, proviene del exterior, por lo cual hay una renovación de aire. Y adicionalmente, el aire fluye igual que en los quirófanos de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, empujando el aire para que toda partícula suspendida en el aire vaya hacia el fondo de la cabina y vuelva a circular por los filtros y vuelva a regresar como aire limpio. No hay corrientes cruzadas de aire en los aviones, como tampoco las hay en los quirófanos. Un poco de corriente de aire, pasar un pasajero caminando rápido y demás se puede generar. Por eso decimos que es altamente improbable. Al día de hoy, el grupo Lufthansa no tiene confirmada ningún contagio a bordo de una aeronave nuestra. Y a nivel mundial son muy pocos los casos muy extraños, donde que sean conocidos sobre contagio a bordo de un avión. Así que creo que esto, si era una pregunta, lamento haberme avanzado un poquito, Erandi, con alguna de las preguntas. Si esta era una pregunta, pues lamento haberla respondido antes, pero por ahí está tiempo para otras preguntas como tal. Y para ir terminando, adelante por favor, porque estamos a las 7 y quisiera dejar una buena media hora para preguntas. Me gustaría contarles un poco, estos son slides todos internos del grupo Lufthansa, cómo comunicamos. Básicamente hay diferentes targets. En la comunicación, los que hayan hecho temas de comunicación saben, hay diferentes targets para la comunicación. Aquí lo hemos dividido en 3 nosotros, es muy estratégico. Esos clientes que van a viajar de todas maneras, de cualquier modo van a viajar sin importar qué, no matter what, dirían. Están los clientes que viajarían, que se lo están pensando, que están en ese proceso. Y hay clientes que de ninguna manera van a viajar. Este último grupo no es parte de nuestra comunicación en este momento. Nos estamos centrando en 2 grupos puntuales. Los que sí o sí quieren viajar y los que tienen la intención. Con los que van a viajar, ¿qué hacemos? Hacer su viaje o su idea de viaje fácil y relajado. Mantenemos distancia de las noticias que generan preocupación y lo que hacemos es creamos momentos relajados, celebramos lo que para mí es una gran alegría, que es la alegría de volar. Creo que esto es lo que hacemos nosotros. Tenemos videos, si quieren entrar en la página, en el YouTube oficial de Lufthansa, hay uno que se llama Hey You o Welcome to the World. Hay una cantidad de videos que tienen que ver con esto, con reencontrarse con lugares, con volver a lugares, con conocer lugares nuevos, con la alegría de volar.
Luego tenemos el grupo, donde tenemos que hablar sobre temas que evidentemente son preocupaciones, pero que hay que animarlos a poder evitar esos obstáculos o poder eliminar obstáculos para que el volar sea una realidad para ellos. Lo que dijimos antes sobre incertidumbres fuera de casa, ¿no? Despejar toda preocupación de quedarse varados o tener dificultades en el destino o en el regreso a su país. Por lo cual implementamos flexibilidad en las políticas de reservas y de cambios y reembolsos y cambios de origen y cambios de destino y fechas y demás. Las preocupaciones sanitarias. Hablar con ellos, mantener un diálogo. La comunicación no es de una sola vía, claramente es de dos. Ahora parece de una, pero un ratito vamos a abrir las preguntas y ya va a ser de dos, les puedo asegurar, también aquí. Dialogar sobre las causas que generan la ansiedad relacionada con los temas, evidentemente, sanitarios durante un periplo. Y la otra es la complejidad. Parece que es complicado, por eso está hacia el rojo. Es que ahora sí quisiera viajar, pero es todo tan complicado. Bueno, pues no. Vamos a simplificar la complejidad, ¿no? De todo tema adicional. Vamos a ponérselo lo más fácil posible para que lo vean. Vamos a reducir los impedimentos, vamos a crear confianza. Y en toda esta etapa comunicamos con mucha empatía, comunicamos con mucha cercanía y estamos disponibles a preguntas en nuestros call centers, en los chats y demás, para que nos puedan hacer y la gente pueda sentir la tranquilidad y la alegría de volver a volar. Adelante. Este quizás me lo salteo un poquito, solamente les leo dos cosas puntuales. La gente, ¿qué nos dice? Este es un estudio que se hizo, un panel de clientes que se hizo durante el 30 de abril al 5 de mayo en Alemania, y se les preguntó básicamente, pues, que nos indiquen cuán importante eran para la implementación de algunas medidas para poder viajar en el futuro. Y vamos a ver la primera y la última. La primera es flexibilidad en las reservas. Al 90% de la gente, las respuestas fueron que querían flexibilidad en los cambios de fecha, eran o muy importantes o importantes. Mientras que si vemos la última, la reducción en el rango de servicios a bordo para minimizar el contacto, la intensidad del contacto es la más pequeña. Al parecer, a la gente le importa tener flexibilidad, a los que fueron consultados en le importa tener flexibilidad con sus reservas, poder reaccionar y poder cambiarlas sin penalidades, y menos le importa si una aerolínea ha reducido o no servicios a bordo para reducir el contacto con los tripulantes, por ejemplo. Esto es para mostrarles dónde están los temas, ¿no? Los temas están en flexibilidad en las reservas, en flexibilidad en los cambios. Esos son los temas más trascendentales. Adelante. Y mi último slide tiene que ver con estos cambios para los clientes y cómo los cuidamos a ellos y cómo nos cuidamos a nosotros. Hay tres partes, que es antes y después del viaje, aeropuerto y a bordo. Información de todo tipo de canal posible se está enviando. Actualizaciones constantes, también a través de newsletters, a través de actualizaciones que podamos enviar a las agencias de viajes. Son socios fundamentales para nosotros, las aerolíneas, las agencias de viajes, los tour operadores, fundamentales. La información a socios de los programas de pasajeros frecuentes, los que tengan Lufthansa Miles and More, los que tengan el de alguna aerolínea nacional y demás, tenemos una comunicación directa con clientes que podemos utilizar. Promocionar el check-in online para poder reducir el contacto personal, lo dijimos antes, los protocolos los tenemos implementados. En aeropuerto, limpieza de superficies más seguidas, falta un acento en la, disculpen, más es con acento. Pantallas y carteles informativos para que la gente pueda verlos sin tener, o sea, no distribuimos folletos ni formatos, podemos poner carteles y pantallas para poder hacerlo sin que tengan que tocar papeles. Asegurar distanciamiento físico en la medida de las posibilidades. Pantallas protectoras, plexiglas y demás. El cumplimiento de las reglas de equipaje de mano, fundamental reducir el equipaje de mano. Hay que poder ofrecer que la gente lo mande en cabina sin cargo para poder reducir todo ese contacto, subir, bajar, abrir, mover maletas en el vuelo y demás. Cuanto menos equipaje de manos, menos contacto hay también. Uso de máscaras, ya lo hablamos. La cooperación con centros de diagnósticos del COVID. Tenemos en nuestro hub en Viena, tenemos un acuerdo con un hospital que está en el aeropuerto de Viena que en 3 horas creo que hacen un test fiable de COVID y demás. Estos son temas importantísimos. Y la oferta adaptada en las salas VIP. Cuando uno viaja en clase ejecutiva o tiene tarjeta oro, plata o platino o negra, lo que se llame, de cada aerolínea, la posibilidad de esperar en una sala diferenciada. Evidentemente no podemos ofrecer en una sala lo que ofrecíamos antes. Botellas para que la gente toque la botella de whisky o de tequila o de mezcal y el siguiente la toque otra vez. Todo esto no es más posible. Evidentemente el autoservicio tiene que ser limitado, las bebidas deben ser limitadas a productos envasados individuales. Todo esto en un buffet donde uno se sirve con unas pinzas y el siguiente se sirve otra vez o una sopa, pues todo esto no puede ser una realidad en el corto plazo. Vamos a ver qué pasa a largo plazo. Y a bordo,
pasos de embarques y desembarque que tengan distancia física, la higiene, las rutinas de limpieza adicionales, como dijimos. Estamos entregando toallitas a bordo para que, a pesar de que desinfectamos todo, cada pasajero recibe una y puede él o ella limpiar su zona alrededor otra vez para asegurarse. El tema de máscaras, anuncios de la tripulación, recordando las medidas que pueden ser tomadas a bordo, y un servicio a bordo adaptado que nos permite ofrecer una excelente experiencia de viaje, una excelente relación calidad-de-precio, pero con mucha seguridad sanitaria además. Creo que con esto tenemos un poco la imagen de cómo va a ser la aviación durante esta todavía etapa de crisis del COVID, pero sobre todo de cara a la reactivación del sector que es tan importante para todos, para todos. Creo que con esto, a ver si avanzamos, terminamos. Sí. Una pregunta, por favor, Erandri. ¿Cómo estamos? Tengo dos slides más que son una... Sí, ¿tenemos 2 minutitos para sí, mostrarlos? claro que sí. Ay, muchas gracias. Les quiero mostrar, se los muestro así porque está sin traducir o traducido a la mitad. Así que van a ver parte en inglés, parte en alemán. No sé si lo alemán ya lo hemos quitado. Aquí tenemos ejemplos puntuales de Lufthansa. Por ejemplo, hemos suspendido temporalmente el servicio de comida en los trolleys que va a la vista, ¿no? O sea, una panera, la comida que va puesta, digamos, abierta en cabina. Hemos eliminado las bandejas de autoservicio que teníamos con pan, con mermeladas, con leche, con chocolates. No hay buffet en los galleys, en las cocinas para los pasajeros. En clase económica no recolectamos los auriculares al final del vuelo. No ofrecemos el servicio de toallas calientes o sauna, le llamamos nosotros, no porque sea médicamente crítico, sino porque la percepción es que no es algo es negativa de la toalla caliente. Hemos eliminado todo el papel no esencial, a excepción de la cartilla de seguridad a bordo, que es obligatoria, revistas y demás, y todo, ha sido todo eliminado. No hacemos ventas libres de impuestos a bordo tampoco, por ahora. Todo esto volverá, hay que esperar un poquito. ¿Qué hemos modificado de servicios? Por ejemplo, cuando un pasajero pide más agua en un refill, siempre se le pide que dé su vaso y se rellena su vaso nuevamente, por muchos motivos. Si es plástico, obviamente por temas medioambientales y demás. Se acabó. A partir de ahora la tripulación no toma un vaso utilizado. Cada vez que alguien pide un refill, debe necesariamente recibir un vaso limpio. Eh, Comidas más estándares, servicios en bandeja. En clase ejecutiva y en primera clase tenemos un servicio de restaurante. No se pone una bandeja, hay un mantel, se pone una mesa con los cubiertos, cristalería, vajilla completo, y el tripulante de cabina va ofreciendo los diferentes tiempos, el abrebocas, la entrada, el plato principal, los quesos, el postre, el café, los chocolates, va todo siendo de manera pausado, es una comida de 5 pasos normalmente en clase ejecutiva y en primera clase uno más. Esto se hace en un servicio de bandeja, porque evidentemente limitamos el contacto con pasajeros. Cuando antes entregábamos de mano a mano, de que el tripulante entregaba algo en la mano a un cliente, una manta adicional, una almohada adicional, hoy lo entregamos en bandejas para evitar el contacto también. Y tristemente tenemos guantes a bordo de látex, de plástico y demás, cosa que nosotros nunca usamos. En muchas aerolíneas americanas sí lo usaban para recolectar la basura y demás a bordo. Nosotros nunca usamos. Lufthansa nunca usó ni guantes ni delantales de servicio para el personal de cabina. Nosotros no creemos en el delantal como un elemento de servicio a bordo, pues es un tema cultural que también con mucho gusto, si hay tripulantes de cabina escuchándonos, podemos hablar de las ventajas y desventajas. Pero nosotros no tenemos delantales, por ejemplo. Y lo otro que se han puesto, después de un tiempo se suspendió y ya hemos puesto otra vez, es, por ejemplo, volvemos a tener el servicio de mantas y de almohadas, hemos agregado alguna otra comida más y tenemos casi la misma selección de bebidas que teníamos antes. Creo que todo esto nos ayuda bastante para ver un poquito cómo estamos. Y el último que les quiero mostrar, y pasamos a las preguntas, es uno que nos llegó esta mañana al aeropuerto de Frankfurt, uno de nuestros hubs, el hub principal de Lufthansa, que tenemos dos, Frankfurt y Múnich, y es cómo el aeropuerto de Frankfurt está comunicando las medidas de higiene en su aeropuerto, en el aeropuerto de Frankfurt puntualmente, ¿no? Entonces, pues una cantidad de cosas. Se ha acelerado muchísimo el tiempo de espera para la entrega de maletas en las cintas de maletas, y se usa más de una cinta, por ejemplo, como tal. Obviamente es fácil de hacer con un aeropuerto que está vacío, ¿no? La pregunta es cómo vamos a hacerlo al futuro, pero hay que encontrar maneras para que la entrega de equipaje sea rápida, porque evidentemente reduce el tiempo de los pasajeros en el aeropuerto. Y así una cantidad de cosas como tal, se intenta reducir el pago en efectivo, en metálico, en dinero en efectivo, en cash, en el aeropuerto, en todas las maneras posibles. Y les quería mostrar como para que vean
que muchos socios de negocios nuestros están tomando medidas igual que nosotros, porque eso es un esfuerzo de todos. Aquí la palabra clave es disciplina, y que nos cuidamos todos, nos cuidamos y de esa manera cuidamos a otros, es la única manera de salir adelante de este tema y poder hacer viajes que sean sin preocupaciones, como llama el aeropuerto de Frankfurt. Con esto termino mi parte y les agradezco mucho que hayan escuchado todo esto, casi un monólogo, una disculpa, ha sido un poquito más largo de lo previsto, me he pasado 12 minutos. Esto ya es una demora alta. Estaba en la aviación en un departure, más de 3 minutos es un problema. Lamento mucho, no tengo ningún delay code para poner aquí, solamente, y eso que hablo rápido, imagínense si no. Muchas gracias y Felipe, te paso la muchísimas palabra, Andrés. gracias. Muchísimas gracias de verdad de parte de todos. He estado recibiendo mensajes en el chat. Me piden que te agradezcamos mucho tu participación extraordinaria de parte de la universidad. Y antes de concluir, quisiéramos tener unos minutos para estas preguntas y respuestas que estuvimos recibiendo durante el registro por parte de los asistentes ahorita a esta ponencia. Dice la primera, ¿usted cree que en un futuro inmediato la bioseguridad sea necesaria y agregar un impuesto de bioseguridad por esta nueva pandemia para tratar de solventar un poco los costos para la contención por parte de las aerolíneas? Eh, En general, el agregar impuestos, en primer lugar, si hablamos de un impuesto de bioseguridad, sería una decisión de un regulador, de un Estado, como tal. Em, Realmente no sé si la aviación necesita en este momento más impuestos y no menos impuestos como tal. Pues hay cosas que pueden ser hechas sin impuestos y que en vez de reclamarlo del pasajero, pues sean aportes de los gobiernos, por ejemplo, como tal. Yo creo que en este momento el agregar costos adicionales y el agregar impuestos a la aviación quizás no sea la mejor señal hacia un incremento en la demanda y en hacer que la aviación siga siendo accesible para la mayor cantidad de gente en el futuro. Entendería que sería mejor encontrar otras soluciones. ¿Es una solución posible? Claro. ¿Es la ideal? Y habría que discutirlo un poco. Perfecto, muchísimas gracias. Una de las preguntas que más tenemos dentro de las preguntas hechas por los asistentes es, ¿cuáles son tus estrategias para asegurar una sana distancia dentro de la cabina de pasajeros? Es decir, si van a estar manteniendo algún distanciamiento entre los asientos para reducir así el contacto. Qué buena pregunta. Es la pregunta, creo que esta semana la he respondido una buena cantidad de veces, así que estoy muy preparado para esa pregunta, creo que es la pregunta del momento. La respuesta de la silla vacía del medio y demás, claramente es no. La solución no es una silla vacía. Una silla vacía en clase económica nos distancia del pasajero de al lado. No nos distancia 1,5 metros ni el de adelante, ni el de atrás, ni el del otro lado, ni el del pasillo. No hay 1,5 metros o 1,80 metros o 6 pies, como quieran verlo, como tal. Y si tuviésemos que reducir a la quinta parte, a la cuarta, a la tercera parte la capacidad de un avión, operativamente o financieramente no es operable, es inviable, no habría público como tal y los costos de los tiquetes se elevarían de manera altísima en caso que esto fuese una opción. Como no es una opción para nosotros, hacemos otras cosas. Pensamos que la mejor manera, y como el aire en cabina, como dijimos antes, no es el tema, creo que el tema importante aquí es el uso de máscaras, cubrebocas y nariz. Esta es la solución número uno. Y lo que podemos hacer, y se hace de hecho, es parte del protocolo de check-in, es en un vuelo que no va lleno, sentamos a la gente con asientos libres entre medio. En la medida de las posibilidades que el factor de ocupación de un vuelo lo permita, se hace. Cuando un vuelo no lo permite, el avión sale con los asientos que han sido reservados, vendidos y checados y chequeados en el aeropuerto. Por tanto, la solución no pasa por bloquear asientos y aumentar los costos nuevamente, pasa por la disciplina de la utilización de cubrebocas y nariz de manera obligatoria en todo momento y mantener la higiene personal, lavado de manos, reducir el contacto a bordo. Todo lo que hemos dicho es la suma de medidas para no tener que mantener sillas vacías que serían pues, económicamente inviables para todos, empresa y clientes. Perfecto, muchísimas gracias. En este apartado que comentas, digo, dado que Lufthansa hace vuelos intercontinentales,
me preguntan mucho si hay requisitos, ¿qué requisitos pide la aerolínea para que un pasajero compre o adquiera el vuelo? Como por ejemplo, aquí en México está apareciendo el llenado de un cuestionario con ciertas preguntas de si has tenido vuelo, si has tenido contacto con alguien enfermo, alguna Ujú. cuestión así, y si le van a exigir al pasajero el uso de mascarillas o al llegar se les va a proporcionar. Vamos a empezar de atrás para adelante. Sí, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento del viaje, es decir, desde el embarque hasta el desembarque como tal. Los pasajeros deben llevar sus mascarillas. Hemos modificado las condiciones generales de transporte, de contrato de transporte nosotros recientemente para poder exigirlo como tal. Por tanto, es como si si un pasajero no llegara con su pasaporte al aeropuerto. No es aceptado a bordo. La mascarilla pasa a ser un elemento obligatorio. Por supuesto que en base a un pensamiento mucho más de cara al servicio al cliente, tenemos mascarillas para que el pasajero se haya olvidado, la haya perdido y demás. Obviamente no tenemos pasaportes de reemplazo, pero sí tenemos mascarillas de reemplazo como tal. O sea, pero la obligación de llevar consigo una mascarilla, algo que le cubra nariz y boca, es del pasajero, como es responsabilidad llevar sus documentos. Eso desde el 8 de junio, porque como les digo, han sido modificadas las condiciones del contrato de transporte y son fundamentales para poder exigir algo a un cliente. Con respecto a la primera parte de la pregunta, que me la recuerdas, perdón, era... Era si había algún tipo de requisito Sí, especial para la adquisición del vuelo. correcto. La palabra ahí clave era adquisición. Para la adquisición del vuelo, para la compra de un boleto, no hay ningún requisito. Diferente es para poder subirse al avión. Hace muchos, muchos años, los que llevan en esto muchos años, hace muchos años decíamos, quienes vendíamos tiquetes en un mostrador, por ejemplo, en el aeropuerto o en una aerolínea, como dice yo hace 20 y pico de años, cuando venía a comprar un pasajero un pasaje, le pedíamos, e iba, no sé, a un país donde necesitaba visa, muestre de su visa para poder hacer la reserva, comprar, o le hago la reserva, pero se lo puedo emitir solo cuando tenga su visado vigente o algo. Esto ha desaparecido, porque hoy puede comprar uno en internet cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Entonces, al momento de la adquisición no hay requisitos, solamente es el pago del boleto, es el único requisito que hay para la adquisición de un boleto. Diferente es el caso cuando uno quiere utilizar ese boleto. En la utilización del boleto hay requisitos. La documentación en regla, que no es nada nuevo, y en el caso de algunos países el llenado de formularios, ya sea online o formatos físicos como tal. En México hay un formato que es una declaración de salud, así como está el formato migratorio que todos completamos, extranjeros residentes como yo, completamos uno largo grande, mexicanos completan un formato pequeñito. También hay que completar un formato que se llama declaración de salud, que puede ser hecho online o puede ser hecho de manera offline, en papel, que se entrega, se puede bajar en internet o se entrega también en el mostrador de check-in de las aerolíneas en los aeropuertos en México. Muchas gracias, Felipe. Otro de los puntos importantes que hablan, muchas gracias, es las oportunidades laborales. Si hay o existirán nuevas oportunidades laborales para atender estos protocolos de seguridad, y muy relacionada a esta es, en muchas de las aerolíneas a nivel internacional y nacional han afectado la bolsa de trabajo de los sobrecargos o tripulantes de cabina de pasajeros. ¿Qué ha pasado con Lufthansa y cómo han atendido estos temas? Bien, el mercado laboral evidentemente es para, nuestra industria en este momento es muy complicado. Eh, yo les puedo decir dos cosas, o mejor dicho, les voy a decir una anécdota personal. Yo cuando entré a trabajar en Lufthansa en el año 92, 1992, me dijo el que entonces era mi jefe, bueno, vas a empezar esta industria, pero a esta oficina le quedan 2 días, ¿eh? O sea, aquí va a ser todo automático, ya verás, acaban de poner algo nuevo que se llama Amadeus, imagínense. Se acabaron algunas cosas, nos han quitado el Telex, ahora usamos tal. Bueno, y parecía que la cosa se era complicada. Yo llevo 28 años trabajando en esto. Cada vez que me he mudado a algún otro lugar, este se acaba, ya se termina, ya acá no hay más tal. Yo creo que esa no es una realidad. Yo creo que la realidad es una industria que va a necesitar gente. La pregunta es si vamos a necesitar gente mañana, el mes que viene o en 2 meses. Y esto es lo que es difícil de responder en el día de hoy. Yo creo que a largo plazo es una industria con potencial para el mercado laboral, además de que es una industria apasionante, de que lo que hacemos de conectar gente con sus amigos, su familia, sus sueños, sus emociones, es algo no sé, yo estoy encantado porque yo siento que he elegido un trabajo en el cual no tengo que trabajar, porque lo disfruto todos los días realmente. Pero creo que va a ser relativamente difícil o desafiante
a corto plazo como tal. Pero no imposible. Yo creo que este tipo de crisis van a generar oportunidades en nuevas áreas. Si ustedes me preguntan, en el caso nuestro, si estamos contratando, por ejemplo, pues no, evidentemente, de haber pasado de 20 vuelos por semana en todo México a 3 vuelos por semana, en este momento no estamos contratando. Hágame esta pregunta de vuelta en unos meses y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero en este momento es un momento difícil. Pero la industria ha pasado por esto muchas, muchas veces. Yo recuerdo en mi historia algo grande, nada que ver con esto, pero también fue el 11 de septiembre. Y también hubo despidos masivos, hubo una cantidad, y al tiempo, no quiero decir poco, pero al tiempo hubo una recuperación y contratamos. Si me preguntaban ustedes en febrero si estábamos contratando, decíamos, tenemos un problema grave, no tenemos pilotos, no tenemos tripulantes de cabina, no tenemos azafatas y sobrecargos. Estamos contratando, hacemos tours por Alemania para convencer a la gente que trabaje con nosotros. Esto, y nosotros, no solo nosotros, ustedes han visto aerolíneas del Golfo, en la península arábiga, que han estado también por la zona buscando y reclutando como demás. Este era un tema que hasta enero, febrero era una realidad. Hoy hay que tomarse un tiempo, hay que ser, creo que para grandes talentos y para personas que tengan, que hagan una diferencia, que den su milla extra y demás, va a haber siempre una oportunidad laboral en nuestra industria. La pregunta es cuándo, pero yo creo que el formarse y de estar listos para ese cuándo es fundamental. Creo que hay que estar absolutamente formados, educados y listos para que el día que el mercado laboral reabra para la industria nuestra, no tengamos que empezar ahí a pensar en cursos, de formación, de actualización, de capacitación, sino que estemos absolutamente listos para poder retomar y poder volver a los que han salido y empezar a los que están empezando en esta industria que ya les digo es fascinante. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que sí, esta industria nos apasiona a todos. Felipe, dos preguntas muy importantes y que van muy de la mano. ¿Cuál es el reto más grande a superar en esta recuperación de actividades aéreas para Lufthansa? ¿Cuánto tiempo crees tú que se pueda proyectar eh, como ya un avance? Estamos hablando hace rato de años, pero ¿cuánto crees que podríamos ver como una mejora en este sector? Mira, la mejora va a venir de manera gradual. No tenemos, lamentablemente, me encantaría poder responderte con más datos y tener una bola de cristal, moverla un poquito y ver qué sale como respuesta. Pero lo que te puedo decir, y es un poco las palabras de nuestro CEO, es una recuperación va a venir poco a poco. Vamos a empezar a ver un poquito de más demanda y con ello más oferta. Este año todavía vamos a ver algo más. El 2021 vamos a ver una recuperación también. El 2022 estaremos llegando a unos niveles muy aceptables y seguramente en el 2023 estemos en niveles de ocupación y de tráfico similares al 2019. Creo que ese es el panorama que tenemos. Tenemos un 2020 muy difícil, un 2021 de recuperación lenta, un 2022 más dinámico y un 2023 donde podemos decir que este tema está ampliamente superado, pero no del todo. El endeudamiento, como decíamos al principio de la charla, acuérdense, 550.000 millones de dólares vamos a tener de deuda, 120.000 millones más que pensábamos que íbamos a tener en enero. Más deuda es claramente más freno a la recuperación porque hay que pagar intereses, no podremos invertir en nuevos aviones, no podemos invertir en nuevo personal. Es decir, estas deudas que hemos contraído con los gobiernos que nos han ofrecido su ayuda no es gratis, como decíamos al principio, y nos va a impedir pagar bonos, nos va a impedir pagar incentivos, nos va a impedir pagar dividendos a los dueños, a los accionistas. Todavía hoy, hasta el 25 de junio, Lufthansa es una aerolínea 100% privada. Todavía hoy tenemos personas en bancos, empresas, inversores que son nuestros dueños y que esperan a fin de año un resultado por el dinero que han invertido en nosotros. Creo que vamos a tener una recuperación lenta, pero que va a venir gradual. Vamos a ver primero tráfico doméstico, vamos a ver también un crecimiento del tráfico vacacional a medida que salgan los países y que le dan restricciones. Vamos a ver una lenta recuperación en el sector corporativo, quizás en diferentes ritmos según la industria de la que estamos hablando. El sector de los viajes de incentivos, convenciones y eventos y reuniones va a venir también un poquito más tarde, quizás el próximo año. Son apreciaciones personales mías, esto no es algo de Lufthansa, es una apreciación muy, muy personal, pero va a haber recuperación. Creo que tenemos que tener, la palabra aquí es disciplina, como dijimos antes, es flexibilidad y es paciencia y tener la posibilidad de esperar este tiempo de recuperación. Lamentablemente, no todas las personas, no todas las empresas, no todas las aerolíneas van a poder esperar
a que la demanda vuelva. Ya estamos viendo los primeros casos de solicitudes de bancarrota y de procesos regulatorios de insolvencia y demás. Aerolíneas grandes, grandes socios nuestros, la aerolínea más antigua del mundo que ha volado de manera sin suspensión, y así como esto hemos visto tantos amigos, tantos socios de negocios, socios en Star Alliance, que han tenido que solicitar situaciones de insolvencia y demás, que son muy, muy tristes, pero permiten, a su vez, la posibilidad de reorganizarse y poder hacer un alto, hacer una organización y salir adelante en los próximos años. No tenemos ninguna duda que grandes aerolíneas, grandes socios nuestros que han pedido ahora un proceso de insolvencia y demás, es la manera de organizarse y que en breve estaremos de vuelta compitiendo sanamente por algunos mercados juntos. Estamos esperando eso, realmente, porque es muy triste. Quizás en esas industrias la gente se alegra cuando la competencia le va mal. A nosotros eh, nos genera una cosa distinta. Mis mejores amigos de muchos años son gerentes de aerolíneas, son competencia nuestra. Y creo que eso marca un poco la fraternidad que se da en la aviación, porque competimos mientras se puede competir y cuando hay que ayudar, somos los primeros que salimos a ayudar, a llevarnos pasajeros varados, a aceptar cualquier tipo de etiquete, a ver cómo hacemos para ayudar en estas circunstancias difíciles. Así que creo que es un poco resumen, espero que resuma mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Y ya nada más te voy a hacer dos preguntas más por cuestión de tiempo. Sí. Eh, una sería, más allá de las afectaciones que ha traído esta pandemia y que finalmente lo hemos visto en muchos de los sectores de la industria, ¿tú qué oportunidad? Siempre en toda crisis hay como una luz en el camino, como tú lo señalas. Muchas veces las crisis nos llevan a obtener, desarrollar nuevas habilidades, etcétera. Entonces, ¿cuál crees que sería para ti esta oportunidad o beneficio para la aviación, esta crisis? Eh, Estamos intentando ver el lado positivo de la crisis, ¿verdad? Si es que lo tiene como tal. Vamos a Sí, hacer claro. un paréntesis y vamos a hablar de manera como muy aislada sobre esta parte porque evidentemente es un gran tema negativo. Creo que toda crisis genera una oportunidad, es cierto. Creo que es el momento de pensar prioridades de qué es importante para nuestros clientes, de qué es importante para nosotros. Creo que esta crisis nos muestra que tenemos que repensar algunas estrategias en general, en aspectos comerciales y demás. Creo que tenemos que ver cuán dependientes somos de proveedores y ver si podemos encontrar soluciones que pongan un poco más las relaciones en balance con algunos proveedores, con algunos socios de negocios. Creo que es un momento de repensar el modelo de negocio. Creo que insistir con prácticas viejas para problemas nuevos quizás no sean las mejores soluciones o que nos den respuestas, ¿no? A temas nuevos y una gran flexibilidad en qué vamos a hacer a futuro. Hoy estamos viendo día a día cómo los países cambian sus reglas de inmigración, por ejemplo, ¿no? De acceso a los países y demás y fronteras. Creo que con esa misma dinámica tenemos que encarar cómo va a ser nuestra industria a futuro. Va a ser una industria mucho más, lo fue muy dinámica, mucho más dinámica, una industria con retos muy grandes, donde tenemos que poder mantener ese balance entre los intereses de nuestros clientes, de los empleados, de los accionistas, de las autoridades, y este es un balance constante que tienen que mantener las cinco bolas en el aire, en juego constantemente, porque es importante que tengamos empleados seguros y felices, clientes seguros y felices y que vuelven y que compran, accionistas felices y que siguen invirtiendo en nosotros, autoridades que creen en nuestra industria y que apoyan la industria y todo esto en un balance completo que todo el tiempo tiene que mantenerse activo. Creo que es muy difícil responder tu pregunta con acciones concretas, pero sí decirte que la flexibilidad va a ser un tema y eso, sobre todo, estar muy pendientes de repensarnos lo que hasta ahora eran temas que parecían escritos en piedra, pues fundamental. Y por supuesto, prioridad número uno después de la crisis, la seguridad. Prioridad número dos, la seguridad. Prioridad número tres, la seguridad. Muchísimas gracias. Y pues la última pregunta, Felipe, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti, Felipe Bonifati, como
director general para México, Centroamérica y Caribe. Esto te lo pregunto porque finalmente nuestra licenciatura está enfocada en la dirección de aeropuertos y negocios aéreos como aerolíneas. Para un director, ¿cuál es el mayor reto, como dices, afrontar una crisis como la que estamos viviendo, pero también en lo personal como cabeza en todo este sector, ¿no? En México, Centroamérica y Caribe. Em, Fueron varios los retos que tuvimos en estos últimos meses. Yo siempre creo que los retos más grandes son los que tienen que ver con la gente. Creo que pues suspender una operación es triste, pero si eso implica un recorte de personal o eso implica que no podemos llevar a un padre a la boda de su hija y diferentes situaciones personales, creo que los retos más difíciles son los que tuvieron que ver con las personas. Creo que el no poder ver a mi equipo, por ejemplo, me pareció muy difícil. Yo necesito mucho estar en contacto con mi equipo y saber cómo están y cómo avanzan, qué les preocupa, y hacemos infinidad de llamadas, pobres, los vuelvo locos pidiéndoles todo el tiempo llamadas como estas y demás, y hasta tenemos un café virtual en la cual está prohibido el trabajo y solo hablamos de cualquier cosa menos de trabajo, como si fuera en la cocina de la oficina, de alguna manera, y creo que el mantener el espíritu alto, el poder seguir liderando en momentos delante del equipo mostrando a dónde vamos, en momentos con el equipo trabajando a la par y momentos detrás del equipo, apoyando al equipo y empujándolos. Creo que en estos momentos el rol de soporte es fundamental y es el más difícil porque uno puede ver a través de una cámara, pero la cámara no la puede apagar cuando quiere. Uno puede escuchar una llamada, pero la llamada no la programa cuando quiere. Creo el reto más grande es cómo hacemos para que las personas de las cuales que están con nosotros, pasajeros, proveedores, equipos de trabajo, compañeros, en muchos casos amigos, puedan superar situaciones difíciles. Vemos alrededor nuestro, estos días hemos visto que se han separado, se han ido de varias empresas muy amigas de nuestras aerolíneas personal, y son personas que conocemos hace muchos años, algunos los conocemos de toda la vida. Y cuando uno ve pasar pues, estos temas cerca, dice, bueno, pues ¿cuándo me tocará a mí? ¿No? Es un pensamiento normal. ¿Cómo hacemos para que nuestros equipos no especulen con estas cosas, que no estén pensando en cuándo me toca a mí, que me quite el sueño? A mí lo que más me quita el sueño son los temas que tienen que ver, que afectan a mi equipo de manera directa. Por supuesto, nuestros clientes son fundamentales, son los que pagan nuestros sueldos todos los meses. Mi responsabilidad está con nuestros clientes, pero mi responsabilidad directa está con mi equipo. Y ahí creo que es donde se puede intentar demostrar qué tipo de líderes intentamos ser. No siempre lo logramos, muy difícil. Y creo que el reto más grande está con los temas de personas, con el tema de liderazgo y los temas virtuales, que son nuevos para nosotros. Somos una industria, como decíamos, de la libertad, somos una industria de globalización. Nosotros llevamos a la gente para que se vea con gente y puedan hablar personalmente, y nos toca hacerlo a través de esto. Me encantaría estar con ustedes en la universidad, estar en el campus y poder hacer esta charla de manera personal, y poder ver las caras y poder estrechar las manos de quienes están con nosotros en el día de hoy. Ojalá sea posible en un futuro muy próximo. Y ese es el reto más grande, cómo manejamos estas relaciones virtuales. No estamos diseñados para vivir solos y aislados. Y creo que es a mí lo que más me pega como director, pero como persona, es muchísimo. Y un comentario aparte, nunca en mi vida he estado esta cantidad de meses sin volar. Yo llevo desde el 6 de marzo, 7 de marzo, que estuve por fuera sin subir un avión. Y creo que una sola vez pasaron 3 semanas sin subir un avión. Y creo que algo de eso estoy extrañando, algo no, muchísimo. El olor al combustible en el aeropuerto, el que me quiten el reloj y que me desvistan para pasar el control de seguridad. Estoy deseando que me pregunten si tengo algún elemento cortante o punzante, porque realmente al principio se fastidia y después de tantos meses, cuando uno hace esto todas las semanas de su vida, salvo en vacaciones, que no vuelo en vacaciones, creo que esto nos está faltando a muchos de nosotros. Así que esperemos que estos retos pronto se puedan pasar por encima y que sean parte del pasado. Pues Felipe, no me queda más que agradecerte esta charla que ha sido extraordinaria. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Gracias. conocimiento y más cuando eres, al igual que todos nosotros, un apasionado de la aviación. Por parte de la Universidad Regional del Norte queremos darte un reconocimiento, el cual dice lo siguiente: Universidad Regional del Norte, a través de URN Licenciaturas Aviación, otorga el presente reconocimiento al licenciado Felipe Bonifati, director general para México, Centroamérica y Caribe de Lufthansa, por su valiosa participación con el tema
Aviación post-COVID, recuperación segura, responsable y sostenible de nuestra industria. En el primer ciclo de ponencias, Nueva realidad del transporte aéreo, el 11 de junio de 2020. Muchísimas gracias nuevamente, te lo vamos a hacer llegar. Ay, muchas gracias. También te vamos a hacer llegar la lista de todas las preguntas de los asistentes que quedaron pendientes de contestar, y si gustas nos manda las respuestas y se las hacemos a llegar con mucho gusto. Y Claro esperamos que pronto sí. tenerte con nosotros. Será un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Erandi, a ti y a todo el equipo académico y administrativo que hacen posible esta llamada. Muchísimas gracias. Y a todos los que han participado hoy, estudiantes, público, profesores y demás. Gracias por estar ahí y escucharme durante este tiempo larguísimo. Creo que a mi esposa no la hago escucharme nunca 90 minutos seguidos. Así que no saben lo que me gustó poder hablar y sobre todo espero que algo de lo que ya hemos dicho apoye y aporte algo positivo, un pequeño granito de arena para este reinicio que ¿Qué es tan actividades? importante para Así nosotros. es. Pues UERRAN es tu casa, Felipe, ya lo sabes. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente y a nombre de todo el equipo, nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Una buena tarde. Auf Wiedersehen, Una como bonita decimos en tarde. alemán. Auf Wiedersehen.